Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar a continuación se llama El Señor te envuelva. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. De ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. De ti. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bienvenidos nuevamente a su programa Con la Biblia. En esta oportunidad nos encontramos en la comunidad de las hermanas dominicas de la doctrina cristiana. Nos encontramos con la hermana Miriam Elena y con la hermana Ingrid. Hermana Miriam, bienvenida al programa. Muchas gracias, Martín. Hermana Ingrid, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por esta invitación. Hermana, ¿dónde es fundada la comunidad? Bien, nuestra comunidad de hermanas dominicas de la doctrina cristiana fue fundada hace 69 años en la Ciudad de México.
Vea, es mexicana la Sí, comunidad. sí, nuestra raíz y nuestro estilo propio como congregación religiosa es mexicana. ¿Y usted es de qué, de dónde? Yo soy de aquí de Antioquia, de Río Negro. Ah, está en tierra. Estoy cerquita. Hermana, ¿cuál es la espiritualidad de la comunidad? Bien, la espiritualidad de nuestra congregación es una espiritualidad cristocéntrica, eucarística y mariana. Y la tarea en la iglesia. Bien, ya la finalidad propia de nuestra congregación es la catequesis, la evangelización y las misiones, realizando este carisma o esta finalidad especialmente entre las familias pobres y desamparadas. Qué bien, hermana. Hermana, ¿cuánto lleva usted en la comunidad? Llevo año y medio en el proceso. Y conociendo a las hermanas, pues ya llevo 2 años. Ah, pero qué bien. Hermana, ¿y usted? Bueno, yo ya caminé en esta experiencia vocacional de la vida religiosa. Tengo 34 años de haber ingresado a la comunidad, concretamente a este convento de formación. ¿Siempre ha estado en Colombia? Sí, siempre he estado en Colombia, en distintos lugares de misión, en Barranquilla, Ocaña, en nuestra casa de Cocorná, en Bogotá, en distintos lugares del país. No he tenido pues como la fortuna de salir a las misiones en el extranjero, pero el Señor me ha tenido otras misiones y otras tareas aquí mismo en mi patria. Bueno, esperemos que a raíz de ese programa la inviten a una misión al extranjero. Muy bien. Hermana, entonces su trabajo es también con los niños. Sí, nuestra finalidad apostólica, donde quiera que la desarrollemos, procura que el trabajo, así sea a nivel parroquial o a nivel diocesano, la comunidad toda se involucre con la familia, en la catequesis con los niños, en la educación de los niños en algunos centros educativos. Aquí en esta casa concretamente tenemos un centro educativo preescolar, se llama el Centro Educativo Dominique. Con ellos mismos tenemos las reuniones y la formación a los padres de familia. En las parroquias tenemos la formación y el acompañamiento a los jóvenes. En otras parroquias tenemos el encuentro de parejas, las visitas a domicilio a las familias, la formación de líderes de la fe y de líderes apostólicos en familia, todo lo que sea tocar la familia de una manera integral. Hermana, ¿y cuántas hermanas hay en la comunidad más o menos? En esta comunidad concretamente de La Ceja, ¿no? De La Ceja somos 12 hermanas. Y a nivel del mundo, digamos, más o menos. Bueno, a nivel ya congregacional somos cerca de 300, ¿verdad? En las distintas misiones que tenemos en todo México, en los lugares fronterizos de Estados Unidos, hay otras comunidades, en África, en Colombia y en el Perú, son nuestras presencias misioneras. Hermana, ¿usted había estudiado alguna carrera antes o había pensado hacer algo distinto a ser religiosa? Sí, estaba preparándome para el diseño gráfico. Sin embargo, pues por cuestiones económicas no pude avanzar en este caso, pero sí, pues eso es lo que me gusta. Y en esto también se necesita, en esto de las misiones, también se necesita mucho, digamos, la gráfica, la publicidad, los medios de comunicación, ¿cierto, hermana? Sí, para llevar el mensaje, para ser más específicos, precisos, para saber lo que uno quiere comunicar, si hace falta saberlo hacer. Muy bien, aquí voy a poder desarrollar su carrera. Bueno, hermana, le vamos a pedir el favor a usted que haga una oración invocando al Espíritu Santo. Nuestro programa, lo recordamos a nuestros queridos televidentes y pues para que ustedes lo sepan también, tiene como fin llevar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios con estudio y con oración, porque hacerlo sin el estudio o la oración es una irresponsabilidad y desafortunadamente por adentrarse a la palabra de Dios sin el estudio debido y sin la oración, se vuelve un negocio, comienza a manipularse a la gente por medio de ella, se vuelve algo peligroso, como si fuera un arma que sirve para defendernos, pero si no sabemos manejarla, más bien se vuelve contra nosotros. Entonces, hoy vamos a contemplar en este domingo el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15
al 21, para que nuestros queridos televidentes tomen sus Biblias y estén siguiendo la lectura con nosotros. Entonces, hermana, regálenos la oración, pidiendo al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, que nos regalen el don de estar con nosotros, de tocar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, nuestros oídos y entrar en nosotros. Gracias, Señor, por habernos convocado en tu nombre en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos regalas tu Espíritu como siempre lo has regalado a tu iglesia y porque nos congregas en torno a tu palabra. Danos tu Espíritu Santo para que sepamos acercarnos a las Sagradas Escrituras y escuchar tu palabra con el mismo Espíritu que inspiró esta Escritura sagrada. Enséñanos, Señor, a escuchar, a contemplar y a vivenciar tu mensaje de amor. Ese mensaje de amor que cada día nos regalas y que concretamente en este día nos pides. Nos pides una respuesta generosa de amor, dándote a ti lo que te corresponde a ti. Danos tu Espíritu y enséñanos a escuchar tu palabra y a hacer la vida. Amén. Amén. Bueno, hermana Ingrid, entonces ahora es el turno suyo para que nos lea el Evangelio que corresponde a este domingo, que decíamos capítulo 22, versículos del 15 al 21. Del Santo Evangelio según San Mateo. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron, pues, discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos, pues, tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que les cobra, y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuélvanla pues al César las cosas del César, y a Dios lo que le corresponde a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermana, un evangelio muy hermoso. Pero aquí tenemos varios elementos que vamos a profundizar. Y por ejemplo, hermana, ¿quiénes serían los fariseos o quiénes son los fariseos? Bueno, tendría que ubicarme como en dos contextos, en el contexto del tiempo de Jesús o en el contexto actual. Ah, sí, quiere decir usted que ahorita hay fariseos aquí, sí, esto es cierto. Sí. Y en el contexto del tiempo de Jesús, ¿qué podríamos decir? Sí, es bien conocido que en el tiempo de Jesús los fariseos eran aquellas personas buenas, ciertamente, preparadas, capacitadas, cumplidoras muy de la ley, ilustradas y cumplidoras de la ley. Hace poco aprendí que a los fariseos no hay que señalarlos tanto como los señalamos, que a veces los señalamos sí, y los acusamos, porque ciertamente habían fariseos muy buenos, sí, pero por ser conocedores de la ley se hacían pesados, se hacían recalcitrantes, caían en la gran tentación de creer que poseían la verdad, ¿verdad? Sí. Y entonces es peligroso a veces con la verdad pretender ser más que los demás, sentirse más que los demás o creerse mejor que los demás. Ese era el problema de los fariseos, que a base del conocimiento de la palabra de Dios, más no de la vivencia, ¿verdad? Pues torturaban con sus actitudes a los demás, ¿verdad? Es como la señora, algo así como la señora que mantiene limpio el piso de la casa, pero y es una limpieza tal
que se vuelve una tortura para todo el mundo. Nadie puede pisar, si alguien entra tiene que quitarse los zapatos y si no se los quita hay un problema, si tenía está limpio, pero no es una bendición, sino es un problema. Exactamente. Hermana, ¿usted quiere aportar algo al respecto o continuamos? Ya pasamos de los fariseos. Hay algo que me llama la atención y es que en sus palabras ya se ve la intención que tienen. Nos dice, maestro, tú que no te preocupas, no te importa lo que digan, ¿sí? Ahí está reflejando cuáles son esas intenciones que tienen antes de hacer la pregunta. Así, es muy cierto. Ellos no están haciendo la pregunta por un interés sano, sino por un interés, un doble sentido. Muy bien. Entonces, fariseo es toda aquella persona que cumple la ley por cumplir la ley. Ahora, una mamá que le da el tetero a un niño porque me toca. Muy distinto de una mamá que le da tetero al niño porque lo ama. Es como más o menos para diferenciar cuál era el problema de los fariseos. Todos lo hacían bien, pero no por amor, sino porque nos toca, por cumplir la ley. Entonces nos dice que ellos buscan atrapar a Jesús en sus propias palabras, o sea, buscan que Jesús se equivoque para poderlo juzgar, para poderlo condenar o para poderlo hacer mal, quedar mal delante de los demás. Dice también que había unos partidarios de Herodes. ¿Qué sabemos de Herodes, ustedes que tienen profundización bíblica? Bien, Herodes, pues como bien sabemos, era el rey de la época, ¿verdad? El rey del tiempo de Jesús. No era una persona muy grata, no era una persona muy amable. De hecho, ese Herodes y los que hubo luego de él no nos gustan mucho, ¿verdad? Usted se refiere a los recientes, o sea que en las encuestas le iba como a Santos, mal. Algo así. Bien, en todo caso, la persona de Herodes era una persona, yo creo que todavía más pesada que la de los fariseos, sí, ¿verdad? Herodes se había equivocado en muchas cosas. Los evangelios nos muestran a un Herodes que quiere conocer a Jesús por curiosidad. La liturgia de la palabra en días pasados nos decía cómo Herodes estaba intrigado por Jesús, pensando, le remordía la conciencia por lo que había hecho a Juan, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos fariseos junto con los partidarios de Herodes, como Herodes en ese momento representaba la ley, representaba lo legal, y la intención de unos y de otros era ver equivocarse a Jesús o en lo legal o en lo religioso, ¿verdad? Si nos dice que sí pagamos impuestos al César, entonces ¿dónde está su amor al pueblo? ¿Dónde está su preocupación, su sentido de patria? O sea que hay como también una envidia, o sea, como hagámoslo caer en algo porque no cae en nada. Exactamente. Sí, entonces por eso unirse a los partidarios de Herodes, porque necesitaban hacer equipo para hacerlo caer por un lado o por otro. Sí, recordemos que sí, Herodes era como el virrey, porque el César estaba como en Roma, y el que gobernaba en segundo lugar estaba ahí en Judea, en Israel, sí, su representante. Y era odioso porque además de que eran, pues digamos, crueles con las personas, incluso llevando a la crucifixión a las personas, recogían los impuestos y los mandaban para Roma. Entonces eso era digamos que era muy fastidioso para los israelitas. Entonces la pregunta, ¿eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios? Ahí tenemos una realidad de Jesús, ¿cierto? Le están diciendo una verdad, pero ellos creen que él con esa verdad se va a indisponer con Herodes, o que se va a dejar de ser Jesús. Pero él es muy astuto, ¿no? ¿Qué podemos decir ahí cuando él les contesta? Sí, la respuesta de Jesús es muy sabia. Nos dice definitivamente la sabiduría y la divinidad de Jesús en esta respuesta. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y es una respuesta muy actual, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos, como creyentes, como consagrados,
no podemos sentirnos o creernos o experimentarnos distintos al común del pueblo de Dios o distintos al común de la gente. O me refiero a creer que tenemos privilegios, que nos salvamos de algunas cosas, que hay leyes o que hay exigencias que no son para nosotros. Y creo, haciendo un discernimiento orante esta mañana de esa palabra, pensaba cómo Jesús nos está diciendo que es que en las cosas ordinarias, en el cumplimiento de las leyes civiles, en el desarrollo y en la promoción de la sociedad, está también la vivencia de nuestra fe y de nuestro compromiso cristiano como cristianos, no se diga de nosotros como consagrados. Hay un poco de un dicho pues muy como popular que dice que primero para las personas, para las madres por ejemplo, primero está la devoción, primero está la obligación y luego la devoción. En el caso de los religiosos sería al contrario, ¿cierto? Primero está la devoción, o sea, el amor a Dios, el compromiso con Dios, y luego sí las cosas del mundo. ¿Tiene algo que aportar, hermana? Hay algo que me llevó a la mente, la figura de Marta y María. Sí. Sí. ¿Cómo es necesaria Marta también? María a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, orando con Jesús, pero también María tiene un papel importante. Yo creo que también se basa en el equilibrio de las cosas, porque a veces nosotros sirviendo a otros también es una manera de orar. Sí. También es una manera, estamos respondiendo a esa oración que nosotros hacemos, sí. Darnos a los demás en nuestras labores, sin descuidar la oración. Exacto, hermana, muy bueno y muy propio para, por ejemplo, un trabajador que está toda la semana trabajando y entonces el domingo se disculpa a descansar porque está cansado de trabajar. ¿Y cuál es el error? Que no tuvo tiempo para Dios. Entonces, mucho de este evangelio nos está diciendo, usted cumple con lo que tiene que cumplir, pero no puede olvidarse de Dios. O sea, a cada cual le tiene que dar lo suyo. Hermana, ¿qué era un denario en esta época o qué representaba el denario, que es hoy día casi lo mismo, ¿no? Bueno, sabemos que el denario pues equivalía a un día de salario, a un día de trabajo, ¿verdad? También en el evangelio de días pasados, creo que del domingo 26º, venía ese evangelio, ¿verdad? Del el patrón que pagó a sus empleados un denario por la jornada del día, unos por la jornada del día, otros por media jornada, otros por haber trabajado un ratico en la tarde. El denario era la paga merecida, denario es el salario merecido y bien trabajado. Era como el billete de 50,000, pero de metal, ¿no? Creo sí. Que era de plata. Se supone que era una monedita de plata, era ¿no? Una monedita de plata. Y era con lo que le pagaban a los trabajadores. Bueno, y dice el Señor ahí muy sabiamente, está diciendo que nosotros no podemos olvidarnos que en las cosas del mundo manda el mundo, pero en las cosas de Dios manda Dios. Manda Dios. ¿Y cómo sería ese mandar de Dios hoy día a nosotros? Bueno, yo creo que cuando se vive una vida recta, una vida en la presencia de Dios, cuando se vive con fe, no es difícil comprender ese señorío de Dios en nuestra vida, ese señorío de Dios en nuestras labores cotidianas, ese señorío de Dios en nuestras labores y vida familiar, ese señorío de Dios en nuestra vida de estudio, ese señorío de Dios en nuestra formación para la vida sacerdotal y religiosa, ese señorío de Dios en las pequeñas cosas cotidianas. Es tener a Dios presente en todo lo que hagamos. Sí. De todas maneras, siempre nos vamos a equivocar, no se asusten, siempre nos vamos a equivocar. Hay personas que no aceptan que se equivocan, que creen que hay gente que nunca peca, mejor dicho, que hay personas que son santas e inmaculadas. Y no, es una lucha diaria, ¿cierto, hermana? Sí, Martín, es muy importante tener en cuenta eso, porque eso que acabas de decir se nos puede volver, y de hecho se vuelve en muchos cristianos una tentación, ¿verdad? Creerse ya acabado. Creerse ya acabados, ya terminados, ya perfectos.
y eso es grave para la iglesia. Esas experiencias o esas situaciones hacen daño a la iglesia, porque debemos tener conciencia de que somos una iglesia santa y pecadora, una iglesia divina y humana. En ese sentido también es muy importante entender que lo que Dios nos pide es que busquemos la santidad. De hecho, la iglesia es tan sabia que no declara santos a vivos, a personas que están aún en la carne, porque el que está en la carne aún es tentado por la carne, ¿cierto? Por ejemplo, el Santo Papa Juan Pablo II vivió una vida muy hermosa, todo el mundo lo quería, pero la iglesia tomó 2 o 3 años después de su muerte para llegar a declararlo beato, y luego como otro o 2 años para llevarlo a los altares, o sea, declararlo santo. ¿Algo que aportar a esto, hermana Ingrid? Yo creo que, como decía la hermana, quien vive con comprensión, con misericordia, quien se da, no dar lo que nos sobra, sino lo que es valioso para nosotros, el tiempo, las manos, nuestra labor. Cuando damos un cariño con afecto, con sacrificio, nos podemos dar cuenta del valor de las cosas. Ahí nos damos cuenta que las personas también son preciosas. La oración, hermana, la labor de ustedes, sobre todo la labor de la oración. Conozco testimonios de una niña que, por ejemplo, venía con 2 huequitos en el corazón y habían dicho el médico de la posibilidad de que tuviera mongolismo. Y esta madre se fue donde unas religiosas, se pusieron a orar por ella, y al mes le hicieron una ecografía y ya no tenía ningún hueco, tenía solo un hueco, se había quitado uno. Nació, la bautizaron muy rápidamente y a los 15 días le hicieron otra ecografía y ya no aparecía ningún hueco. Le hicieron el examen del cerebro y está perfectamente. O sea, la riqueza más grande que tiene la iglesia es la oración de ustedes. Obviamente la Santa Misa, porque la presencia de Jesús, pero la oración. Bueno, hermanas, agradecerles porque hoy hemos descubierto que por las cosas del mundo no podemos abandonar a Dios, pero también que por las cosas de Dios no podemos abandonar lo que tenemos como responsabilidades en el mundo. Es más o menos lo que nos dice acá, el equilibrio entre las cosas, pero no abandonar a Dios, ni abandonar nuestras responsabilidades. Hermana, ¿usted quiere hacerle una invitación a las jóvenes que nos ven para que ingresen a esta comunidad? Desde luego que sí, quiero hacer llegar un saludo muy especial a todas las jóvenes que nos ven a través de este programa. Queremos invitarlas para que se acerquen a nuestra comunidad o a otra comunidad religiosa, se den ese espacio de tener una experiencia, un fin de semana de convivencia, ver cómo es la vida en un convento, en una comunidad religiosa, un fin de semana o una semana, tener un espacio de oración, de encuentro con ustedes mismas. Concretamente en nuestra comunidad de hermanas dominicas de la doctrina cristiana, en esta casa de formación, en esta casa que es el noviciado, con regularidad hacemos encuentros y convivencias para las chicas y adolescentes. Por eso los invitamos muy especialmente a dirigirse aquí a nuestra casa con la hermana Ángela Omaira Ocampo, al teléfono 553-1140. Las invitamos cuando quieran venir a pasar un sábado, un domingo, un fin de semana con nosotras, ver cómo vivimos, cómo oramos y cómo nos entregamos al Señor cada día. Y no tienen que preocuparse por la comida, ¿cierto? No. La divina providencia da para todo y sostiene a través de nuestra labor, de nuestro trabajo y de nuestros benefactores. Hermana Ingrid, ¿usted por qué le diría a una joven, venga con nosotros, siga a Jesús, entregue su vida a Jesús? Además de que el esposo o el novio le puede salir peleón o borracho o no sé, desjuiciado, porque es mejor estar con Jesús. Bueno, yo enviaría esta invitación a las jóvenes, tal vez no tanto para que vengan, sino para que vean en el servicio a los demás su felicidad, para que vean el darse a los demás ese propósito de vivir.
es lo que nosotras hacemos aquí, darnos, entregarnos. Si sienten eso en el corazón, bienvenidas, porque este servicio es muy hermoso, pero también exige nuestra entrega, nuestra comprensión, nuestra misericordia, nuestro perdón sobre todo y nuestra reconciliación. Entonces, si sienten eso en el corazón, las invito a estar acá. Bien, hermana. Con nosotras. Y también quería extender esta invitación a los padres de familia para que vean esa vocación de servicio de sus hijos como un regalo de Dios. Muy bien, hermana, vea. Hermana, ¿también ustedes tienen página de internet? ¿O están por las redes sociales? O Sí. o sea, que si una persona escribe... Busca www.hermanasdominicadelladoctrinacristiana.org, por ahí nos ya encuentra, está, sí. ya por ahí internet se puede Sí, localizar todo. por ahí nos ubica. Bueno, hermana, nos queda agradecerle por haber estado con nosotros. Despídase, por favor, de nuestros queridos televidentes. Bueno, muchas gracias, Martín. Te agradecemos infinitamente que nos hayas obsequiado la oportunidad de este espacio. A todos los televidentes, Dios los bendiga, que vivan en la presencia de Dios, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muy buen fin de semana. Bendiciones para todos. Hermana Ingrid. Le doy gracias a Dios por este espacio, a Martín por hacer esta invitación, a William, que está detrás de cámaras también apoyando y haciendo posible esta obra, y a todos ustedes que nos acompañan, y gracias a ustedes es que esto también se vuelve... una cadena. Sí, es una cadena también para que este mensaje de la palabra lo enriquezcan con su vida, lo miren desde su perspectiva y vean allí qué es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Le pido a Dios que los bendiga y los guarde. Bien, hermana, muchas gracias. Así concluimos nuestro programa de este domingo. Agradecemos al Canal de la Unión, a don William Toro. Agradecemos al Seminario Nacional Cristo Sacerdote que pues nos permite este espacio, y también a cada uno de ustedes que cada domingo nos acompaña frente a su televisor compartiendo una experiencia de la palabra de Dios, el mejor alimento para el alma que hay. Y recuerden, la misa del domingo es un precepto, o sea, un mandamiento de Dios que nos ama y nos quiere junto con Él, que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Tengan una buena semana, Dios les bendiga. Recuerden el eslogan de nuestro programa: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Tengan buena semana. Todo su amor. Deja que todo renueva. Estoy de rodillas, Señor, justo al pie de tu mesa, contemplando tu inmensa belleza, en apariencia Dios y de paz.
lo que